¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de este podcast Contexto Teología Simple. Es un gusto saludarlos y estar compartiendo aquí junto con mi amigo Mike. ¿Qué tal, Mike? Bien, aquí dispuestos a conversar de temas polémicos, candentes, ¿verdad? Pero que son parte de nuestra vida diaria como pueblo evangélico y como teologías, ¿verdad? Evangélicas que nos toca repensar y vivir. Bueno, sí, iba a decir lamentablemente, pero no van a saber de qué estamos hablando. Decimos lamentable porque, como tú dices, ¿no? Cuestiones que vivimos, que son del día a día, pero hoy queremos discutir un documental que ahorita que estamos grabando tiene 8 días de haber salido, de una teóloga que se llama Christine Cobbs-Dumes, y el documental se llama For Our Daughters, es decir, para nuestras hijas. Lo pueden buscar en YouTube. Dura en YouTube. 30 minutos, así le ponen For Our Daughters, y ahí van a encontrar este documental que, como dices, lamentablemente es una realidad que se vive y uno diría, ojalá que no se siguiera viviendo, pero parece que esto es parte de que es como los abusos, o vamos a englobarlo más sobre las injusticias o de algunas injusticias que se viven en nuestras iglesias, sobre todo evangélicas, ¿no? Estamos tocando del pueblo evangélico que lamentablemente han salido a la luz como cucarachas, yo diría así, como animalitos que salen huyendo. Últimamente las noticias de inmoralidad sexual, de abusos, de manipulación, de cómo solapan injusticias, pues ahorita parece ser que es como el pan diario y lo refleja un poco este documental, así que... A lo largo del tiempo, como evangélicos, habíamos sido muy críticos, por ejemplo, de la iglesia cristiana católica romana, por solapar este tipo de comportamientos. Quizás fueron los primeros que salieron a la luz, ¿verdad? Y que en la cultura también se sabía que en las iglesias católicas pasaban cosas, que en los conventos pasaban cosas, ¿verdad? O sea, es parte de nuestro conocimiento general que teníamos. Y era como nuestra flecha que lanzábamos contra ellos, pero es que ahí se permite abusos hay abuso, exactamente. Y el Papa lo sabe y los está el encubrimiento y todo eso. Y son cosas muy condenables y qué bueno que muchas de ellas salieron a la luz, muchos abusadores también fueron condenados, aunque otros fueron ocultados, aunque otros fueron protegidos, ¿verdad? Y al parecer la nueva curia romana ha tenido una apertura mayor a poder juzgar y a poder abrir expedientes en este tipo. No quizás como quisiéramos, pero parece que se está dando. ¿Viste, por cierto, esta película que habla de los abusos en la iglesia católica, pero en Estados Unidos? Que era como un reportaje. Sí, ¿te acuerdas? Creo que ganó un Oscar, pero no recuerdo el nombre. Sí, yo tampoco. Que sale creo que el de Hulk, el que la hace de Hulk. Pero que es un reportero que empieza como con una denuncia de que un sacerdote abusa de un niño, una niña, no recuerdo, pero que de ahí destapan la caja de Pandora y bueno, terminan siendo miles de sacerdotes encubiertos, etcétera. Sí, exacto. Entonces era como nuestro discurso evangélico, pero en los últimos años, como has dicho, lo que ha pasado es que ahora se ha destapado por este lado. Se ha destapado cosas que no estoy seguro que todos lo supieran, pero al parecer son más comunes de lo que sabemos y conocemos, ¿verdad? Lamentablemente así se ha dado. En Latinoamérica hemos oído casos de esto, sabemos de cosas así, pero quizás los que han sido más mediáticos son aquellos que se han dado en el norte, ¿verdad? En Estados Unidos. Yo creo que por la magnitud de las iglesias, es decir, por el tamaño o porque la persona era muy conocida. Bueno, está el caso de Rabí Zacarías, que se volvió
de fenómeno casi mundial, pero era por su persona, ¿no? Y por su ministerio. Claro, y todo eso. Y lo mismo hablamos, por ejemplo, de los casos de los bautistas del sur, que es la denominación evangélica más grande en Estados Unidos. Y conservadora. Conservadora, con cierta teología, pero que se dan también este tipo de abusos. Quizás por eso ha sido también más mediático este tipo de situaciones, por la dimensión, pero también por el número. O sea, en el documental, por ejemplo, aparecen fotos de 80, 90 personas. Es cierto, pastores. Exacto, pastores acusados en los últimos años de cometer ese tipo de ilícitos. Es decir, es una realidad latente que tenemos que abordar, y el documental aborda. Bueno, ya ves que hace poco, igual hace unos días atrás, salió el caso de Steven Lawson en Estados Unidos, que tenía que ver con The Master Seminary, que es el ¿cómo se llama? El seminario de John MacArthur. Yo creí que era pastor de ahí, pero no. Era pastor de una iglesia, creo que Iglesia Bíblica Trinidad, de la Trinidad. Que precisamente. Pero muy grande la iglesia. Sí, que también algunos han dicho que posiblemente trataba con personas que era menor de edad o algo así, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que todavía no salen a la luz, pero que la gente está opinando o dejando entrever. La cosa es que son cuestiones complejas en el mundo evangélico que duelen. Sí, no simplemente es una cuestión que juzgarlos, atacarlos y eso, sino que duelen porque son figuras reconocidas, porque muchas personas han bebido de sus teologías, aunque otra gente no, ¿verdad? Pero los tiene como referentes. Sí, o muchas personas nos ubican también, porque es como, yo soy cristiano, ok, tú eres como de esto. John MacArthur, tú eres como... Entonces, son cosas que duelen al mundo evangélico, pero que también, obviamente, necesitamos un espíritu de arrepentimiento para cambiar el rumbo, pero también cómo trata el documental encontrar ciertas causas de por qué se da esto, y quizás ahí pudiéramos entrar a cómo se desarrolla el documental. Bueno, no sé si lo dijimos, pero el documental trata sobre abusos que han sufrido mujeres en iglesias en Estados Unidos, ¿no? Abuso tanto sexual, es decir, pastores que han abusado de ellas, pero como tú dices, ella intenta, esta autora, Dumet, intenta ver cuál es la raíz de por qué se han dado estos abusos, y ella creo que en un primer plano pone el machismo, ¿no? Que tanto se ha predicado en este tipo de iglesias, que cuando ella pone las frases de algunos predicadores, sí está como de... Por ejemplo, yo lo estaba viendo con Betsa y ella me decía, nunca había escuchado que se predicara eso, que se dijera. Dice, sí, en nuestras iglesias, ella viene de una iglesia centroamericana, pues sí está de que el hombre es cabeza, y que la mujer se tiene que sujetar, el marido es el proveedor. Dice, pero nunca había escuchado el nivel con el que algunos predicadores en este documental se expresan, ¿no? O sea, de que la mujer, de que hay, no sé si recuerdas que dice hay un hombre, y yo le digo a mi esposa y a mis hijas cómo vestirse, qué comer y qué ver, y yo soy el dueño de ellas. O sea, ese tipo de teologías. Y ese tipo de discursos. Ese tipo de discursos afecta, porque las víctimas dicen, a mí me criaron diciéndome de que el hombre es el que me protege y de que la mujer solo tiene que vivir una vida santa, tiene que vivir una vida pura y esperar a que Dios le mande un marido y esa va a ser su recompensa, dice, y solo aprendí eso y así me educaron. Y aparte pone autores de los cuales, aunque pues, ¿quién no ha leído a Dobson, por ejemplo? Y ella critica mucho a Dobson. De hecho, tiene un libro que se llama Jesús y John Wayne, donde critica mucho esta cuestión de que Dobson fue un vehículo también que ayudó a que se instaurara este tipo de pensamientos sobre que el hombre es el que maneja, el que decide, y que la mujer quiere un hombre fuerte que decida por ella. Entonces, todo eso contribuye a que dé pie o se abra la puerta para este tipo de abusos. Sí, exactamente. Y quizás hay que no sé, como matizar ciertas cosas. El punto no es que este tipo de teologías
digan explícitamente tenés que abusar a la otra persona. No. O sea, no está en ese sentido. Porque alguno puede salir, pero es que nosotros predicamos así, Ajá. ¿verdad? Y no estamos en contra del abuso. Ok, es cierto. Sí, o sea, sí, no sí. es que explícitamente estés diciendo esto, pero lo que decís con tu narrativa puede contribuir Claro. a potenciar ciertos comportamientos violentos, ciertos comportamientos de abuso contra las otras personas, en este caso de abuso contra las mujeres, ciertos comportamientos también de que el liderazgo se sienta con todo el derecho de poder disponer del cuerpo de las mujeres de la forma en que él quiera, porque como dijiste, si estás hablando un pastor diciéndole que el hombre es el que puede hacer esto y esto, bueno, cualquiera entonces puede disponer del cuerpo de la mujer a su antojo. Entonces es una puerta abierta y es una puerta muy peligrosa para la entrada de violencia. Serían como consecuencias de este tipo de predicación. Así que es. No deseadas, vamos a ponerle así, o sea, porque aunque sí hay hombres que lo hacen con toda la intención del mundo y como tú dices, puede haber personas que lo prediquen, pero también es bueno ver cuáles son los peligros de lo que estamos peligrando, de lo que estamos predicando y qué puertas puede abrir para todo esto. Y bueno, el documental precisamente... ¿Y qué puertas ha abierto al final de cuentas? Porque aquí están los testimonios de personas que han sido abusadas, de cómo se comportaban sus pastores y cómo esa predicación hizo huella en su vida para también algunas, no sé, tener ciertas lecturas acerca del pastor y eso, y quizás en un principio sentirse mal ellas, porque pensaban que ellas habían tenido la culpa. Exacto. Bueno, ya ves que de hecho es curioso que las víctimas que salen ahí, con los primeros que acuden son con los pastores y a decirles, mire, el líder juvenil, tal pastor o tal protegido de usted, no sé, intentó, y que el pastor lo primero que hacía era como, ¿quién lo sabe? No, tranquila, no vayas a la policía, mantengámoslo así y no se lo digas a nadie, o sea, ya... ahí es donde entramos a otro tema que es la injusticia que a veces se hace con las víctimas. Así es. De que queremos proteger más al líder, queremos proteger más al predicador, a la estrella, que a la víctima. Entonces, eso también ha sido un error que se ha cometido. Sí, y yo creo que esto, a eso sí, me parece que puede ser un terreno más común para todas las iglesias evangélicas. Es que es una realidad que lo vivimos siempre, no solo en casos de abusos, en diferentes tipos de pecados, diríamos, o malos comportamientos. Muchas veces lo que primero se intenta es proteger al pastor. ¿Verdad? Si estamos en una iglesia muy personalista, es proteger su fama, proteger su imagen, proteger lo que él es, ¿verdad? Blindarlo. Y todo eso también va en un ropaje teológico, religioso, porque es el siervo. Es el siervo, y también Pablo dice que aquel que cree que no va a tropezar, que se cuide, que nosotros no tenemos que juzgar. O sea, empezamos a sacar una serie de conclusiones teológicas, pero no vemos también el mal que estamos cometiendo y que a la víctima la seguimos como pisoteando. Porque en el documental dice, después de que yo fui y se descubrió todo, salió él diciendo que se arrepentía, que entraba en un proceso de restauración, dice, y ella estaba como escondida, pero toda la gente se paró, le aplaudió, lo ovacionó. Él era el bueno al final de cuentas. Al último era que valiente, lo reconoció, pero decían, ¿cómo que qué valiente? Si lo está reconociendo después de que todo se destapa. Claro. No fue así como... No fue antes. No fue un desliz solamente que él fue a reconocer. Sí, y revictimiza a la persona, ¿verdad? Porque vuelve esos fantasmas que tiene esa herida, ¿verdad? Va a volver a doler, a volver a abrirse y ese tipo de cosas. Lo otro que te iba a decir es que además de proteger a las personas, se protegen organizaciones. Y eso se ha dado un montón. O sea, tenemos que proteger a nuestros, ya cuando escala un poco más, tenemos que proteger a nuestros pastores porque esto es la imagen de mi organización, porque mis donantes ya no van a seguir dando, porque, no sé, hay una cultura de
de esconder este tipo de cosas en pro, no de la justicia como acabas de decir, sino en pro del sostenimiento de organizaciones, del sostenimiento de denominaciones, del sostenimiento de iglesias. Y al final de cuentas lo que termina siendo lo que en la teología latinoamericana hemos hablado de pecado estructural, cadenas de pecado que se van amarrando no de individuos, sino que de organizaciones, ya de estructuras, exacto, de las cuales es muy difícil ya salir o exponerlas porque hay mucha gente involucrada en ese tipo de cosas. Y o sea, es importante de que este tipo de personas no están haciendo una crítica al cristianismo. No, claro. Porque ella es una teóloga y es cristiana, no recuerdo si es historiadora, pero lo que están haciendo es revelar un problema que está en el cristianismo. Desde el cristianismo, pero para que se le dé cierta solución o para que tomemos cartas en el asunto. Sí. Porque también es otra cosa, ¿no? Que luego es que estás criticando el cristianismo y no te da... Porque a veces es que si esto sale de nuestro círculo es mal testimonio, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ocultarlo siempre o no reconocer el pecado que hay en nosotros? Sí, exacto. Yo creo que ahí es donde este documental es de ayuda para la iglesia evangélica. O sea, nos está sacando de este círculo vicioso que hemos tenido del no reconocimiento de nuestras propias faltas, del no reconocimiento de los puntos ciegos de nuestras teologías, del no reconocimiento de nuestros deslices al final de cuentas, y de algo que ha sido constante pero que parece que por nuestro orgullo se ha perdido, de la constante necesidad de arrepentimiento que tiene la iglesia, porque constantemente como cuerpo vamos a estar equivocándonos, cayéndonos, y necesitamos esas llamadas de atención como hace este documental para evaluarnos otra vez y para cambiar. Esa es la idea del arrepentimiento, para cambiar de rumbo los comportamientos que hemos estado haciendo como iglesia, y especialmente con aquellos comportamientos que pisotean a las víctimas, que revictimizan y que no van en pro de la justicia, sino que en pro de otras cosas, ¿verdad? Sí, porque nosotros hemos dicho que el evangelio es justicia. Claro. Bueno, tú has estudiado el tema, ¿no? Justicia de Dios, justicia contra los que se han cometido injusticias. Y creo que era tocando ya también otro tema que traíamos, lo de Ruth Padilla, ¿no? Que ha pasado en Lausana. Creo que ella decía que también el denunciar la injusticia es, o sea, hacerse cargo de los horrores que están pasando. Claro. No solamente como así hacerlo veladamente, sino también hablar de los horrores que sufren las víctimas. Sí, y yo creo que lo que acabas de decir, o sea, tenemos esa discurso de Ruth Padilla que para muchos ha sido muy inspirador, ¿verdad? Porque realmente hace cargo de estas cosas, de nuestras teologías, de nuestros discursos que la iglesia evangélica ha tenido y que posiblemente esté ampliando los espacios para la injusticia, ampliando los espacios para la muerte incluso, y el peligro que tienen también este tipo de denuncias, porque cuando uno denuncia... Quiere decir inspirador para algunos y problemático. Exacto, porque cuando se denuncia la injusticia, cuando se le pone el dedo a la llaga, ya salen un montón de personas, ya salen primero ofendidos, ¿verdad? Y otros defendiendo sus teologías, ¿verdad? Y ya salen bastantes hombres diciendo que no era el lugar ahí para decir ese tipo de cosas, ¿verdad? Lo que en Estados Unidos hablan de mansplaining, se le llama así. O sea, hombres queriendo corregir a mujeres por lo que han hecho, porque ellos lo harían mejor seguramente, ¿verdad? Entonces, es complicado ahora, pero qué increíble que mujeres valientes, y aquí vamos a hablar de dos mujeres valientes, de la productora del documental y de Ruth Padilla, que pueden poner en evidencia las cosas que obviamente no todos los evangélicos estamos haciendo, pero que algunos sí. Y entonces tenemos que hacernos cargo de nuestros pecados, de nuestras cargas y poder lanzar un grito en pro de la justicia. Solo a lo mejor para poner en contexto, dirá el podcast, estamos hablando de Ruth Padilla y lo que pasó y lo que acaba de pasar ahora en Lausana, ¿en qué estamos? En octubre ahorita, ¿verdad? En septiembre, sería como el mes pasado.
Pero lo que acaba de pasar en el Congreso Mundial de Evangelización, Lausana, que ahora se llevó en Seúl, entonces son varios días donde se reúne la cristiandad global de Asia, de todos los continentes, y se discuten ciertos temas de la misión, de teología, etcétera. Entonces, en una de estas plenarias se invitó a Ruth Padilla, que es hija de René Padilla, aunque ella tiene su propia voz, su propio camino. Entonces, cuando ella habló, tocó el tema de la injusticia que se comete contra el pueblo palestino. También por ciertas teologías, y que esas injusticias las avalan también los cristianos por ciertas teologías que ven que Israel es el pueblo de Dios, y como es el pueblo de Dios, tiene uso legítimo de la violencia, casi desenfrenada, ¿no? Entonces ella dijo que ciertas teologías o algunas teologías dispensacionalistas dan pie para esto, y aparte habló de otras cosas, porque también habló del racismo, creo que también habló de la desigualdad de género, etcétera, pero ese fue el tema que más tocó. Bueno, ¿qué pasó después? Que unos días después de la conferencia, Lausana pidió perdón por algunas palabras de Ruth Padilla, pero yo creo que valientemente Ruth no se echó para atrás y dijo, no, sí, tienes razón, no era el espacio, no era el momento, no eran las palabras. Dijo, yo quise decir esto, que la injusticia es injusticia, y resaltarla. Así que a mí, en lo personal, como tú dijiste, se me hace una mujer valiente, una mujer responsable también, porque yo creo que ella no tendría ningún problema si ya no la vuelven a invitar, diría, pues no estoy luchando por un espacio, ni que me den en ciertos congresos. Y de hecho ella dijo que de haber sabido a lo mejor no era el momento para haber aceptado, creo que lo dice en su carta, pero bueno, le tocaba estar ahí, y yo creo que también, citando a alguien que habló en contra de las injusticias como Bonhoeffer, el quedarse callado también es participar de aquella injusticia. Sí, exactamente. Entonces ella lo dijo claramente, y eso ocasionó problemas con algunos. Me resultó muy curioso lo que dijiste, que rápido algunos saltaron con que no era el lugar, no son las palabras, y otros no toda la teología, o sea, queriendo defender más de la teología que decir, es cierto, se está cometiendo una injusticia, y si se comete en nombre de tal teología, aunque yo lleve el apellido de esa teología y queremos hacer distinciones que son necesarias, es cierto, porque así es el ejercicio de la teología, pero también estamos desviando ya el tema. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿La injusticia que se comete en Palestina, o distinguir de que yo no soy parte de ese tipo de dispensacionalismo? Entonces ya empezamos como a desviar, ¿no? A mí se me hace un error, pero... Sí, y lo mismo pasa, lo mismo quiere el documental dar cuenta, pues, o sea, cómo el tema se comienza a desviar por la restauración, se comienza a desviar por que Dios... los ministerios no pueden ser quitados, ¿verdad? Y el llamado de Dios es irrevocable, ¿verdad? Ese tipo de cosas se van por otro lado cuando la injusticia queda ahí sin ser sanada, sin verdadero arrepentimiento, sin poder decir perdón por las cosas que están pasando. Y el punto es esto, el llamado a poder, como los profetas, señalar aquellas cosas que están mal. Y al final de cuentas eso requiere valentía, y al final de cuentas a los profetas los mataron también por señalar ese tipo de cosas. Al mismo Jesús lo crucificaron. Entonces, para mí, Ruth Padilla lo hace valientemente y sabe a lo que se enfrenta, sabía a lo que iba. Ella, exacto, porque tampoco es una niña que no tenga experiencia, nos lleva un montón. Ni era su primera vez participando en algo así. Así es, entonces nos lleva un montón de tiempo de experiencia. Así que dice lo que creo que muchos pensamos acerca de este tipo de conflictos, y bueno, ha recibido mucho apoyo de muchos exponentes de la teología latinoamericana, de las personas latinas que estuvieron allá en Lausana también. Sí, latinos norteamericanos también. Hablábamos del profesor Chao Romero. Profesor Chao Romero, que es un especialista en teología
latinoamericana o bueno, teología chicana, como él también le dice, y él estaba profundamente consternado y dolido del trato que le dieron a Ruth, porque dice, la humillaron ante 5,000 personas y más personas que estaban a través de las redes sociales. Dice, yo me sentí profundamente enojado. Él dice que hasta un día se retiró para orar, poner su cabeza en claro, porque decía, es cierto lo que está diciendo, pero aún así la están silenciando. Sí. Y él dice que como también había otros temas que nadie tocó, pero que estaban todavía como escondidos debajo del tapete, ¿no? Claro. Y él toca el tema del nacionalismo cristiano de Estados Unidos. Sí. Dice cuando es algo que obstaculiza el avance del evangelio, y también él notaba de que no se le dio voz a aquellas iglesias de inmigrantes en Lausana, cuando dice que es donde está ahí la fuerza del cristianismo actual en Estados Unidos. Sí, y creo que aquí no regresa. Lo que pasa es que las teologías que son dominantes, las teologías hegemónicas, intentan silenciar las otras voces teológicas. Claro. Eso así es. Entonces, esto no debería de extrañarnos. Siempre ha pasado, siempre han habido estas tensiones, pero claramente hay otros problemas que tal vez no se tocaron, que son sensibles, pero que soportan a las teologías hegemónicas. Y ¿verdad? Que seguramente si se tocaban también iban a ocasionar este tipo de reacciones de bueno, perdón. Exacto, exactamente. Entonces, y por ejemplo, me llama la atención que el profesor Chao mencionó el nacionalismo cristiano, porque también el documental trata de que el nacionalismo cristiano puede ser una de las causas también, o puede ser otro de los síntomas del estado de la iglesia por lo cual se producen abusos. Pues, sí. O sea, esa pretensión del cristianismo a ser una religión fuerte, una religión que se impone por la violencia. Que está en el poder y que desde el poder va a imponer las leyes cristianas, morales, éticas. Así es otro tipo de reflejo de lo que se da en lo más pequeño y que también es lo que provee abuso y violencia y diferentes tipos de discriminaciones. Sí. Entonces, el punto es eso. Podemos señalarlo, podemos decirlo, pero al final de cuentas también tenemos que evaluarnos a nosotros. Y yo creo que ese es el objetivo de este programa. Evaluar y poner al centro de la discusión este tipo de problemáticas que se dan en nuestras iglesias, que pasan en el evangelicalismo global. Y el punto es dos cosas, creo. Uno, cómo protegemos a nuestras niñas, que es el título del documental. Cómo lo protegemos, pero número dos, cómo vamos a responder cuando pase algo así en ambientes cercanos a nosotros. Vamos a responder ocultando, vamos a responder censurando, vamos a responder no haciéndonos cargo, o vamos a tener una actitud, yo diría, más cristiana ante este tipo de problemáticas. Y creo que por ahí nos está llevando el documental. Cómo protegemos y cómo respondemos. Sí. Bueno, amigos, pues les recomendamos que vean el documental. Lo pueden ir a ver a YouTube. Creo que va a estar pineado también. Sí, lo podemos ahí pegar. Vayan comidos a verlo porque les puede dar un poco de náuseas algunas cosas. Pero bueno, es parte de la realidad, claro. Y precisamente tenemos que hablarla, como estábamos diciendo, pues a veces asumiendo las consecuencias. Y pues nada, amigos, espero que hayan disfrutado este episodio. No sé si tengas algo más que agregar, Mike. Sí, quizás hablando de Ruth, enviar toda nuestra solidaridad y nuestro abrazo. De parte apoyo. De Contexto, en nombre de Mike y Josué, para que después no digan Ceteca, no. Sí. Nombre personal. Claro. En nombre de Mike y Josué mandamos nuestro abrazo solidario. Nuestro abrazo solidario a Ruth. Y también nuestra admiración por ponerle voz a muchas cosas que a veces ni nosotros mismos estamos dispuestos a decirlo, pero gracias por representarnos bien y por decir las palabras indicadas en los momentos y los lugares indicados. Y también a enseñarnos que hay que ser valientes, claro. Aún la plataforma sea muy importante, de mucha vista, pues asumir responsabilidad con la justicia de Dios y no tanto con cierta organización o cierto evento, porque al último a quien le rendimos cuentas pues es al Señor de la justicia. Así es. Bueno, amigos, gracias por haber estado con nosotros. Los vemos en un episodio más adelante.